Ok, voy a intentar que me ponga a mí para poderme ver yo y controlar mi... No, no puedo controlar mi dicción. Qué mala suerte. Bueno, eh, la pantallilla falsa es para probar, pero Mauricio siempre hace que uno muestre también la segunda. Entonces ya ustedes vieron la primera y la segunda. Eh, es la misma que puse hace 4 o 5 días. La única diferencia importante con hoy es que de verdad, aunque hay menos, como decía Héctor Carratú, están los costarricenses, cosa que es importante, porque a ellos tal vez sí les interese un poquito más este tema. Yo he hablado bastante de la metáfora, porque la metáfora es un tema, como vimos ahorita hablando con Glauber, antes de empezar la charla, que una de las aplicaciones que tienen los materiales a la hora de decidir si se usan en temática o no es por la metáfora que se usa para desarrollarlos o la metáfora que representan. Y de eso es que trata esta charla de hoy. Yo he dado charlas parecidas a estas, unas cuantas. Las voy a ir mencionando conforme vaya usando materiales de ellas o me vea obligado a hacer la referencia cruzada. Todas son diferentes. Esta, con el tema del escudo de Costa Rica, prácticamente se hizo sola una vez en la cátedra Amiguetti, en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica. Eh, hay otras versiones de otras, con otros temas, porque es una charla también que le sirve a los estudiantes, especialmente de diseño en pequeño formato, particularmente de diseño filatélico, y en los grupos de Eric y de otros colegas que también han aparecido por aquí en distintas ocasiones, eh, me invitan así como cada vez, una vez cada 2 años para compartir un poco de estos temas de la metáfora en el diseño. Es un poquito más complejo que la metáfora en el diseño, lo vamos a ver ahorita. El nombre de la charla es Costa Rica, el escudo nacional como metáfora y el pequeño formato. O sea, la idea es que no estamos hablando solo de la metáfora, sino de la forma en que se usa el recurso específico de diseñar en pequeño, pero también para el diseño en pequeño, no solo en, sino para. Y bueno, debe ser una charla corta, no debería ser muy larga, y entramos en materia muy, muy pronto. Eh, hay dos tipos de contenidos, uno como esto que tenemos acá, en el cual se va a ir hablando, digamos, de los fundamentos teóricos de la metáfora, y otro que es ilustraciones de distintas metáforas, pero el énfasis está en el escudo de Costa Rica. Y con los ejemplos se ilustra la teoría, o al revés. Pueden ustedes pensar que de esos ejemplos hemos derivado la teoría. Ya anticipaba que se trata de verla en el diseño y también para el diseño. Hay dos contenidos eh, nociológicos distintos. Uno es verla desde el carácter descriptivo, entonces ver la metáfora y analizar la forma en la que ella representa una determinada realidad, o en el diseño, que es escoger una metáfora para utilizarla como modelo de esa determinada realidad. Y uno en un curso, digamos, formal de diseño, muy posiblemente se aproximaría a esta cosa siguiendo esa secuencia. ¿Cómo es el uso de las metáforas en el diseño en general? Después en el diseño en pequeño formato en particular, para en último hablar de cómo es el uso de las metáforas en el diseño filatélico. Algunos antecedentes, posiblemente el más importante de ellos para nosotros en los trabajos que hacíamos fundamentalmente con Eric
en la Escuela de Artes Plásticas y en los cursos de diseño filatélico es eh, el apoyo que encontrábamos en un articulito pequeño publicado en la revista Escala del año 83, en que se hacía la argumentación que nosotros después empezamos a explotar del diseño en pequeño formato de la señora Elizabeth Ponjanota Sowecki. Alguna gente dice Psowski y en algunos casos aparece como Sowski. Sowecki yo pienso que sería lo mejor y después Heinz posiblemente nos pueda corregir. Como les decía, en relación con el escudo nacional, formalmente en la universidad, en la cátedra Miguetti, Eric y sus colegas me invitaron hace ya 10 años a presentar una charla que se llama parecido a lo que hoy presentamos acá y alguna de la información que se usó allá se utiliza aquí. Otros antecedentes de la misma naturaleza es la que les mencionaba, cursos en este caso en el contexto de la exposición filatélica del 60 aniversario de la Oficina de Correos de la Universidad de Costa Rica en el 2019, en que se les ofreció a un grupo específico en el contexto de la exposición. Aquí no había ninguna alusión directa al escudo, había trabajos sobre otras metáforas. También, gracias a la bondad de Paco y ella, hay un artículo que se llama así, el papel de las metáforas en el diseño y en el coleccionismo filatélico. Y bueno, si yo fuera muy buena gente, ya paro de hablar aquí y les digo, ¿por qué no leen lo que está en donde Paco? Y nos volvemos a juntar en un rato, pero no, me voy a hablar un poquito más. Cuando entramos directamente a ver metáforas en el diseño en pequeño formato o en este caso en estampillas, pareciera relativamente fácil el poder identificar qué se entiende por metáfora. Yo voy a tratar de formalizar un poco el lenguaje en un rato, pero aquí se trata primero de tener una aproximación visual y casi que me gustaría hacer una pregunta y les pido que se conecten con el micrófono por si alguien quiere contestarme cuando yo pregunto aquí cuántas metáforas vemos en estas dos estampillas. ¿Hay alguien que quiera atreverse a la respuesta? Bueno, al menos Australia se reconoce por el canguro, y el canguro está arriba en forma explícita y abajo insinuado con una forma artística que claramente muestra el canguro. Entonces, ¿cuántas metáforas hay, Heinz? Yo noto cuando menos cuatro. No, no, en el canguro, Ah, en el canguro. en Australia. No vean la parte izquierda. En las de Australia, ¿cuántos metáforas hay, Heinz? No, no, quizás no te entiendo la pregunta. Yo Ok. distingo abajo perfectamente las patas del canguro, el lomo y la cola. No, en principio De- es una sola metáfora. La metáfora es sí, igual, como bien dijiste al principio, la metáfora en este caso es el canguro, sí. tratado de representar al natural o en la forma esquemático, la metáfora dominante en las dos estampillas de Australia, ya lo habías incluido, lo estabas diciendo bien. Es una sola metáfora, el canguro es una sola metáfora. En cambio, como bien decía Jorge, cuando observamos el escudo de Bolivia, que no es el actual, es un escudo del siglo XIX, eh, eh, vemos un montón de metáforas. Como dice Jorge Weiss, posiblemente hay cuatro. Por eso puse una ampliación del centro del escudo, porque solo en el centro del escudo hay como seis. Veamos con algún grado de detalle. Ahí están marcadas
y algunas de ellas ponemos qué es lo que representan esas metáforas. Por lo menos en la interpretación oficial, el cóndor que representa el horizonte sin límites, el laurel y el mirto, las dos ramas que están ahí, el triunfo y la paz, el cerro Potosí, los recursos inagotables, la palmera janchicoco, que yo tengo la impresión de que eso es un nombre moderno, porque originalmente eso no es una palmera, eso es otro árbol. En la versión actual debe ser verdaderamente esa cosa que es la riqueza vegetal, la alpaca, la riqueza de la fauna, el haz de trigo a la par de la alpaca posiblemente casi a punto de comérselo, los recursos alimenticios, las estrellas. No veo yo lo que está debajo de las estrellas. Otras, las banderas, los fusiles, el hacha, el gorro frigio, un poco escondido encima de la letra O de Bolivia, casi en la boca del cóndor, que es el símbolo de libertad. Entonces, en un escudo, patrio, eh, que normalmente tiene complejidades de diseño mm, que no coinciden con las que vemos en las estampillas, muy posiblemente aparecen este tipo de metáforas numerosamente. Eh, en algunos casos, por ejemplo, cuando me tocó presentar algo parecido a esto en el show del Rocky Mountain en Denver, en el año 2019, ahí estaba Henry y otros compañeros, eh, yo presenté la charla en que el centro de la discusión y lo que analizamos a fondo durante una charla de 1 hora y un poco más fue una metáfora muy simple que es la de ese sellito de Costa Rica de 4 colones, diseñado por Eric Hidalgo, en que es una metáfora combinada en que el globo terráqueo está representado por una esfera de piedra tallada de diquis y está cortada por una línea irregular roja, que es la ruta de Colón. Y entonces esa era una metáfora del descubrimiento, y es en realidad un trabajo hermosísimo el que hizo Eric. Si nosotros comparamos esto con el escudo de Bolivia, estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. El escudo es multimensaje, en cambio aquí hay una concentración en el mensaje y la potencia de la metáfora nos lo revela de una manera casi, podríamos decir, de autoridad. Muy similar a esto es el uso de la imagen de la reina. Yo no sé qué va a pasar, como Mauricio me corrige, porque ahora es otro señor el que manda en Inglaterra, pero la imagen de la reina en Inglaterra, más allá de si es la misma o la nieta, eh, eh, hay una especie de continuidad en una metáfora particular, y es que ese perfil está en lugar del nombre del país y es un caso único en la filatelia. Es una metáfora de por sí muy potente. Bueno, otro más es el caso que yo desarrollé, y lo pueden ver los que tienen acceso a la revista en digital, en el número 146 de Costa Rica Filatélica en el año 2001, en un articulito que se llama La piedra roseta y la filatelia. Lo cerré trabajando con algunas metáforas específicas en el diseño filatélico. Aquí, particularmente en esa página, destaco dos: la Marianne como un símbolo primero de la libertad, y que un poco es lo que está en el alto relieve, en el Arco del Triunfo, hecho por el escultor François Roux, que es la misma que se ve en la pintura de Delacroix.
pero que llega a convertirse en un símbolo de Francia, casi de la misma forma en que la reina es el símbolo de Inglaterra. Y por supuesto, cómo se va moviendo la imagen de la libertad o la representación de la libertad, de la metáfora de la mujer a la metáfora del gorro frigio, que incluso lo encontramos hasta en Nicaragua, pero por supuesto pasando por el caso de Argentina. Hay que tener claro que algunas de estas llegan a convertirse primero en íconos y en algún momento trascienden incluso la teoría que relaciona su potencia como ícono a convertirse en arquetipos. O sea que hay la relación entre la imagen y el significado son potentísimos. Son absolutamente estrechos y muy potentes. Ahora, vamos a ver algunos elementos de teoría. Eh, la metáfora en una primera ocasión es, podríamos decir, un elemento de la realidad. Nosotros muchísimas veces hablamos en sentido metafórico sin necesariamente tener un, un referente plástico, como pues, sería, digamos, las estampillas o la representación independiente de la filatelia que podría tener un escudo patrio. Sobran, por supuesto, las metáforas. Muchos símiles son más metáforas que otra cosa. Y el lenguaje popular está lleno de eso. Por ejemplo, llueve a cántaros, llueven perros y gatos. Lo estoy diciendo porque aquí en Costa Rica no ha dejado de llover ayer y hoy. Estamos con unas cataratas que bajan del cielo y pensar que, que lo que llueve es cualquier otra cosa. Hay una metáfora que usa un familiar mío cada vez que hay rayería y truenos en la atmósfera como los que hemos tenido estos días y dice, es que San Pedro está acomodando los muebles. Bueno, el lenguaje metafórico domina mucho del lenguaje popular, incluso mucho del lenguaje más serio y científico. Eh, Me sonrío aquí porque como aquí en Costa Rica por primera vez tenemos un presidente malo de verdad. Muchas de las cosas que dice son metáforas que solo él entiende. Pero bueno, eso pasa. Entonces, pues, la metáfora y la realidad están muy cerca en un primer nivel. Y conforme van sucediendo agregados en el pensamiento, el primero, por supuesto, es enriquecer el significado o entender el significado de la metáfora. Llueven perros y gatos. No es como hemos visto en las tiras cómicas pintadas, no sé, de algún famoso dibujante que alrededor del pato Donald caen perros y gatos del cielo, literalmente, no. Es que alguna cosa más allá representa la imagen tal cual. Y ese sentido es un sentido que pasa por varios grados de comprensión y posiblemente el más importante es el compartirlo, el que varias personas estén de acuerdo en el sentido y eventualmente llega a convertirse en un mensaje, como decía yo ahora, un personaje político público que se comunica a través de metáforas, incluso en temas que van mucho más allá de lo coloquial, temas complicados de administración y política. En esos diagramas de Venn, sin ninguna duda, el nivel que sigue es el que establece el diseño, con las condiciones que hablábamos hace un rato de que puede ser con pretensiones descriptivas o pretensiones prescriptivas. Eh, la intersección entre todos ellos nos produce el grado complejo de metáfora que es el que andamos buscando
como recurso para la transmisión de pensamiento más elaborado. Eh, la referencia que hay ahí de YouTube es de la conferencia en Denver, donde yo usé ese grafiquito y de ahí lo tomé prestado ahora, pero no lo he vuelto a usar nunca más hasta hoy. Eh, el, la metáfora no es un invento nuevo. Claramente, como figura literaria, esas que yo estaba diciendo, eh, eh, el que menciona Héctor Caratú, no lo recuerdo ahora, de los perros y gatos lloviendo o cayendo del cielo como lluvia, pero esa es una figura literaria. Y en general, la metáfora se piensa históricamente como figura literaria. De hecho, prácticamente todos nosotros en nuestros programas escolares, en algún momento aprendimos un listado de figuras literarias y, y necesariamente pasamos por la metáfora. El, el paso trascendental pienso que lo da un teórico de la educación y de la evaluación, que es el señor Ernst Haus, que en uno de sus libros en el año 1980 desarrolló la idea de que el pensamiento metafórico era no trivial, sino al contrario, era pensamiento complejo que podía permitir otras extensiones del uso simple del pensamiento, es decir, salirse de pensar en la forma lineal con significados absolutos restringidos a la relación uno a uno. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo absurdo. Pasar del uso de la silla como aparato para sentarse, por ejemplo, a la silla como un martillo. Ese tipo de pensamiento crea rupturas en las cuales la persona y la sociedad pueden crecer desarrollando pensamientos. En el lenguaje temprano de las nuevas ciencias de la información y la computación, se desarrolló la idea de metáfora multimedial y algunos de ustedes recordarán cómo muy rápido algunos lenguajes de computadora que no son los más nuevos, pero tampoco los más viejitos. eh, eh, por ejemplo, no estoy hablando ni COBOL, ni Pascal, ni nada relacionado con lenguajes máquinas, sino cuando empieza a desarrollarse después del WordPerfect, el Word y después el Word de Apple, eh, eh, la cantidad de metáforas multimediales que se utilizan para simplificar la interfase del individuo con la máquina son muchísimas. Lo que a mí me llamó la atención en esos años es que no había un uso difundido en la educación en relación con eso. Es decir, se usaba básicamente como un recurso técnico. Y entonces fue cuando, junto con un par de colegas, empezamos a escribir sobre la metáfora pedagógica. Y entonces, a partir de ahí, prácticamente todos los libros que hicimos en la editorial, eran 80 personas trabajando en estos proyectos, haciendo libros y multimedias y programas de radio y podcast. eh, Todos tenían como requisito fundamental en el arranque el que hubiera una metáfora pedagógica. Tal vez no se usaba, pero contribuía a la creatividad. Ahí mismo entonces estábamos distinguiendo de la metáfora como un instrumento para la navegación en web a un instrumento del diseño en web y para material impreso también.
La metáfora tiene una enorme cantidad de aspectos positivos o podríamos llamarle aportes. El primero y más sencillo es que en cuanto se universaliza y se universaliza muy rápido por la popularidad que tiene, produce una gran economía de representación y eso al mismo tiempo la dota de verosimilitud, es decir, ese tipo de cosas en que hoy día los hackers y los que hacen todos las violaciones con propósitos de convencimiento, aunque sean de carácter hasta delictivo, aprovechan la verosimilitud que tienen las metáforas. Se usan imágenes conocidas, se usan lenguajes conocidos. Más allá de los daños que pueda haber, las metáforas permiten comunicar de manera muy rápida y muy cómoda eh, eh, pensamientos y sentimientos muy complejos. Enriquecen el proceso de interpretación, le dan calidad y calor al lenguaje ordinario. Los que comparten algunas metáforas, a veces, por ejemplo, imágenes deportivas, el león de la liga o el monstruo de Saprissa, estoy hablando de los equipos de fútbol de Costa Rica que tienen mascotas. eh, la mascota llega a crear una metáfora muy tonta, pero llega a crear empatía y complicidad. Y en el nivel más alto, el signo del genio. Nada de esto, por supuesto, está inventado recientemente, ya Aristóteles había escrito sobre eso, hay otros autores. Sin embargo, yo no puedo resistir la tentación de poner un par de artículos míos ahí del 2004 y 2008 en el cual hablo de esas cosas. La heurística que aporta la metáfora es que se enriquecen los significados. Preguntas concretas como la de que hacía Glauber Mota en relación con el circo. Ah, mm, la primera exploración que hizo bien Sergio es de carácter etimológico. Uno empieza a buscar los significados viejos para ir entendiendo los posibles nuevos significados y las similitudes que empiezan a encontrarse entre las cosas. House, que sabía mucho de esto, hablaba de un salto, de pasar de cosas que conocemos a cosas que apenas empezamos a descubrir usando las metáforas y que difícilmente, ¿cómo decir? Con el lenguaje convencional sería muy difícil de hacer. Otra ventaja de la metáfora es que es muy rica para el aprendizaje, porque refuerza el mensaje. Y al mismo tiempo, junto con esto, es multilenguaje, ¿qué decir? La metáfora suena, la metáfora se ve, la metáfora rica y por eso es que sirve para el diseño, es porque, porque tiene un altísimo potencial para comunicar ideas complejas, para simplificar las ideas complejas y para transmitir esas ideas complejas. Por último, ¿cómo decir? Las metáforas, como muchas cosas, no vienen solas, son en muchos casos familias. El tema, por ejemplo, de las Marianne, que les presenté hace un rato, como imagen de la Revolución Francesa, en particular de la libertad, llega a convertirse en una familia icónica donde cualquiera que sea la Marianne, la interpretación que hacemos popularmente de la Marianne corresponde con ella. Es interesantísimo, me pasó precisamente hoy revisando algunos materiales, unas tarjetas postales de los Estados Unidos, ilustradas con cualquier cosa. Hay una señora, Mauricio me corregirá si lo digo mal, Molly Pritchard o algo parecido, que es una heroína de la Guerra de Independencia, que la han pintado como si fuera una Marianne. Yo no sé cómo era ella, ni tengo idea si los historiadores piensan a qué se parece, pero en unas tarjetas postales ilustradas aparece como si fuera una Marianne.
Bueno, pasamos a ver una idea que a mí me gusta repetirla porque me llama muchísimo la atención cómo los alemanes eh, 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 utilizan desde muy temprano en su filatelia metáforas para representar mensajes completos. Yo les agradecería si quieren desconectar sus micrófonos y alguien se atreve a contestarme la pregunta primero para una estampilla y después para la otra y decirme cuáles son las metáforas que se ven en cada una de las estampillas. Les advierto que en cada estampilla de esas estamos hablando solo de una metáfora en particular. No hay multitud de metáforas, aunque podría haberlas. Y esto es porque vamos detrás de un valor sobre el cual voy a enfatizar. Pero ojalá alguien se atreva a decirme cuántas metáforas hay en las de la izquierda y otro que me diga cuántas hay en la de la derecha. 2 a la izquierda. Una a la izquierda. No, hay dos a la izquierda. Yo coincido en que hay dos, cuando menos. La pregunta es ¿cuáles? Ah, El cristianismo. Cristianismo y muerte. Ah, wow. ¿Y en la de la derecha? Viento. Gracias. Excelente. Ya me habías No, más. oído, Héctor, No, no te escuché. que ya me habías oído mi presentación donde yo digo que el viento es la metáfora que se representa. No. Te hubiera dicho invierno después de viento. Pero No, no te bien, escuché, no te escuché. viento. No, Es fabuloso que le llegues de primera. Gracias, Héctor. el desplazamiento, diría yo. Yo también diría migrantes. Las También. metáforas son metáforas gráficas muy simples. La idea es que hay una enorme economía de representación y que esa se reitera y se repite. En el caso concreto de la cruz, en esa forma, es fundamentalmente la metáfora del cementerio, multitud de cruces, no es una cruz, no son tres cruces, sino es multitud de cruces y esa es la idea que había en el diseño, en el año 56 con la primera y en el año 69 con la segunda. Y en el caso de los migrantes, es cierto, hay una idea de la recuperación de las poblaciones que habían sido obligadas a expatriarse en Alemania, y se hace la estampilla también con 10 años de diferencia en el 55 y en el 65. Y la metáfora, como bien dice Héctor, en la pretensión del diseño es el viento. Y entonces tenemos en estas dos estampillas, digo dos porque son dos imágenes, en estas cuatro estampillas o dos imágenes tenemos tres grandes valores de la metáfora en el diseño. La primera que está mencionada en la página anterior, que es la economía de representación. Es un pensamiento complejo, Jaime lo interpretó bien, la muerte y los desplazamientos, pero enfrentando el viento, Heinz, nos producen el segundo valor, la continuidad y la coherencia en los diseños exitosos. El escudo de Costa Rica es un personaje bastante conocido. No siempre ha sido bien interpretado, especialmente en las tarjetas de tabaco, y sale en muchas cosas. Por ejemplo, en una estampilla de la Orden de Malta, que todos ustedes saben que no es una estampilla de verdad, o en una estampilla de, de, de las que no tienen valor, como las de España, con el valor de la A. Eso se hizo en ocasión de una de las exposiciones de capitulaciones. De manera que cuando uno habla del escudo de Costa Rica en general en el mundo, pasa como con muchos otros escudos de muchos otros países, que más o menos uno reconoce valores atribuibles a un determinado país. Son más o menos reiterados.
por esa economía de representación que hablábamos hace un momento. Los alemanes pusieron el escudo de Costa Rica en ocasión de la Conferencia de París para la creación de la Unión Postal Universal en 1863. Una vez más, ¿alguien puede decirme cuál de los que está ahí es el escudo de Costa Rica? El tercero de arriba. Claro, es lo que hablábamos ahorita, se producen un conjunto de imágenes que pueden identificarse con cierta facilidad. Y Héctor, ya que estás tan hábil, decime por lo menos dos más. RF, República Francesa. ¡Qué bandido! Y bueno, Gran Bretaña al lado. Prusia a la izquierda. Peugeot. Muchas gracias. El que tiene las 5 estrellas, los 3 montes y por lo menos un barquito es el de Costa Rica. Y esto de alguna manera nos habla, nos resume el que es una metáfora. Y en este caso es la máxima expresión del diseño en pequeño formato. La primera emisión de Costa Rica de 1863, en lugar de poner reinas, presidentes o generales, decidió en aquel momento, como muchos otros países, no es un caso único, hay montones de países que escogieron poner su escudo. Y es el escudo que estaba vigente en ese momento. El diseño de ese escudo en la estampilla es una reproducción muy sencilla del que era oficial aprobado en el 48 en Costa Rica. El escudo de Costa Rica no fue siempre así, era más bien un escudo muy simple. Y no es sino hasta que se sale de Centroamérica que se declara la independencia de los distintos países de Centroamérica, ya no como estados, sino como repúblicas, que se hace el escudo, que es de los que están aquí el tercero. Este escudo tiene armas, así se llamaban los escudos, escudos de armas. Y la distinción más importante con la siguiente versión es precisamente el que desaparecen las armas y que se incluyen las 7 estrellas que corresponden a las 7 divisiones políticas del país en provincias, 7 provincias. El simbolismo, no, perdón, vamos a ver antes de llegar ahí, 2 representaciones, una de 1892 que todavía tiene en el centro de una estampilla el grabado. Aquí simple y sencillamente se trataba de destacar el valor que tiene el pequeño formato en ambos casos. Las medidas, por supuesto, una hecha con buril y la otra hecha con diseño, con todos los instrumentos que se tienen hoy para diseñar, donde se observa que las dos son en realidad pequeñas maravillas en el pequeño formato. Y nos acercamos al simbolismo. Esta paginita tiene más que todo el propósito de que se vea cuál es el texto general, y en la que sigue yo presento la síntesis. Y entonces lo podemos ver con cuidado que los 3 volcanes representan las teóricas 3 cordilleras. En realidad es una sola larga cordillera, en 3 de 4 cadenas montañosas relativamente altas, arriba de los 2.500 y hasta los 3.800 metros. El valle que se representa ahí es una representación del Valle Central, un poco la idea de que ahí hay un centro de cultura y economía. El sol naciente, que significa energía, optimismo y esperanza. Yo tengo la impresión de que mucho de esto es interpretación ex post, pero
pero viniendo del año 1848 y siendo la gente que estaba gobernando el doctor José María Castro Madrid, que era un humanista, no sería raro que algunas de estas ideas ya estuvieran presentes. Las 7 estrellas, que ya lo mencionamos, son las provincias, y el hecho de que hay buques mercantes en 2 mares, en el Caribe y en el Océano Pacífico, que simbolizan el comercio y la comunicación. Una metáfora como esta eh, es usada múltiples veces en múltiples materiales. En el siglo XIX es dominante en las estampillas, pero mucho más en los enteros postales. Prácticamente en todos los enteros postales del siglo XIX se va a encontrar la representación del país en el escudo. Hay otros símbolos. Hoy día, yo no sé si a todos los países les estará pasando lo mismo, pero Costa Rica hoy día tiene como 20 y tantos símbolos nacionales. Pero los más icónicos, los más reconocidos, los más celebrados son, tal vez en su orden, la guardia morada, lo que se llama el huellón de la carreta pintada, esa es la rueda de la carreta, y un poco menos el yigüirro, el himno nacional, y están en estampillas todos. La letra y la música con sus respectivos autores del himno nacional, el yigüirro, la carreta, las orquídeas. Y por supuesto no son únicas, hay más. Él sigue dominando el escudo aparece por todo lado, hay 13 emisiones, sin contar las sobreimpresos y sin contar el detalle específico del número de sellos. Solo la del año 1892, que es la que aparece a la izquierda en amarillo y café, de 10 colones. Solo esa serie tiene por lo menos 15 tirajes reconocibles a simple vista. 15 sellos reconocibles a simple vista en su color y valor facial. Hay más de 60 sellos en la filatelia de Costa Rica que tienen el escudo como motivo principal. Sigue apareciendo en el origen del correo aéreo, en campañas importantes, en este caso una contra la malaria, tal cual como objeto el escudo de Costa Rica en la serie ordinaria de los años 60. Recientemente, en la celebración del Bicentenario, muy parecido al anterior, tal vez un poquito mejor dibujado. Y bueno, esto se está por terminar. Las estampillas, a su vez, dan origen a otros objetos. Falsificación de las estampillas con el escudo, como las dos que tenemos abajo a la derecha. Pines para ponérselos en la solapa de la chaqueta y lucir la estampilla, la primera estampilla de Costa Rica. O en marcas de café. Y bueno, de nuevo, gracias por haber escuchado, gracias por haber atendido. Y como ven, hoy era poquitico. Muchas gracias, Luis Fernando. A la orden, Mauricio. La película que Pregu- mencioné es una de Peter Sellers, que el tipo es un jardinero bastante torpe e ignorante Ujú, y que habla cosas tontas y todos creen que habla metáforas y lo creen un ujú, genio. Esa era la película. Que es una maravillosa película, ujú, por muy cierto. buena, cierto. Muy buena película. ¿El jardín de qué? Desde el jardín, Desde el Desde el jardín, jardín. desde desde el el jardín. jardín, desde el Desde el jardín. jardín. Acá por lo menos. Sí. Sí. Preguntas o comentarios para Luis Fernando. Por mientras, Luis Fernando, solo como aporte a tu presentación, que muy, muy interesante, por cierto. Nosotros también, nuestra primera estampilla fue el escudo.
Creo que muchos países de aquí también hicieron lo mismo. Para nosotros también fue el escudo, que interesantemente tenía un gorro frigio. Después no sé en qué año desapareció el gorro frigio en el escudo de Honduras. Se lo robaron. Ya, que se lo robó, que se lo quedó. Bueno, nos Venezuela. cuentan. Ujú. Jaime, Sí, Fernando, sí, Luis Fernando. Eh, eh, en el escudo de Costa Rica, esos dos gajos que tiene en los lados se ven rellenos como de unos círculos. Eso significa algo y también unas bolitas abajo que están en forma de cruz. ¿O Yo es era ornamental? pobreza. No, no, no. A ver, es el enmarcado, simplemente el enmarcado, Jaime. Hubieras dicho que eran las bolas esas redondas que están en la playa. Mira, hablando de bolas, no, 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 que son puro adorno, Jaime. Yo creo que es bien intencionado de tu parte el hacer creer que estos diseñadores nuestros eran más vivos de la cuenta. No, no lo eran. Bueno, y está claro de los dos océanos cuál es el Caribe y cuál es el Pacífico. Yo creo que sí, El que porque tiene el agua incluso más es una, caliente. no, a ver, es una discusión que se ha tenido. Si el sol fuera un sol poniente, ese sería el Pacífico. Pero como es un sol naciente, el sol nace por el este. Ya. Así que el sol está en el Caribe. Sin embargo, nunca estaría tan al norte, ¿o sí? A la hora, El, a el la hora. sol, Sí. sí, claro, por supuesto. Nosotros tenemos un solsticio propio nuestro. Cuando el sol le pasa encima de los 10 grados, tenemos la sombra completa debajo de nuestro cuerpo a las 12 del día. Que Pero, eso pero viendo geográficamente hacia el este, ¿alguna vez vas a tener el sol hacia la izquierda? Sí, señor. sí, Ok. hasta 27 grados. ujú. Ya. Ok. Esa es una de las preguntas más interesantes que he escuchado yo sobre esto en mi vida. Si no, no entraba en el dibujo. Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. El equilibrio del diseño, el equilibrio del dibujo. Me fijo, Luis Fernando, que son volcanes, ¿verdad? Los tres están echando un hito. Sí. El Y, humo blanco. No, bueno, no debería ser así. pero están activos, o sea. No, no debería ser así, porque una de las tres cordilleras en principio no tiene volcanes o no los tiene humeantes para nada. Eh, Lástima que se fue César Sancho, porque le hubiéramos preguntado a él. eh, Ve, enséñame el mapita, ese que tenés vos, que se ve mejor. Ah, pero el que tengo atrás. Sí. Bueno, déjame buscártelo por Ah, mientras. no, entonces pues, busco yo uno aquí. Pon tu presentación de nuevo, hermano. Ah, por mientras, Miguel. Por mientras buscas, tenemos una pregunta de Miguel. No, no tienen un mito ninguno. Ah, no tiene un mito, o sea que, bueno, eso El que fue el. mostraste recién había un mito. Sí, es que, sí, por eso. Alguien lo trastocó entonces. No, el oficial no tiene un mito. Ah, ok. Bueno, no, primero de todo, Luis Fernando, como siempre, muy interesante, muy original tu charla. Y yo lo que quería decir, un pequeño aporte, ¿no? Que a mí me parece que vos sacás un tema que para mí siempre estuvo en mi cabeza, el hecho de que las representaciones, los dibujos, los motivos que aparecen en los sellos postales en general, son representativos un poco de la ideología de la época.
¿no? O sea, de las ideas que están en la sociedad. Y quería hacer un pequeño comentario acerca de las primeras estampillas de mi país, porque yo creo que tiene mucho que ver con la metáfora. Por supuesto, las primeras fueron el escudo nacional, tanto en la Confederación como las primeras de la República cuando se unificó, ¿no? Pero después inmediatamente, y no es casualidad, aparecen personajes también como metáfora de alguna manera, porque cuando en la época de Mitre aparece, ¿cómo se llama? Rivadavia como único personaje de los sellos postales, es representativo y es una buena metáfora de un pensamiento que en ese momento estaba, digamos, en el poder, ¿no? Rivadavia, que era representante de un partido unitario, bueno, frente a un Buenos Aires centralista que estaba gobernando. Es interesante que Posadas, por ejemplo, que era el jefe del correo en esa época, se quejó en algún momento de que solo estuviera Rivadavia. Y tanto bregó que finalmente en la siguiente emisión aparecieron todos los próceres, San Martín, Belgrano, Alvear, etcétera, etcétera. Con lo cual estaba transmitando otra idea. O sea que a mí me parece que es muy interesante este tema. O por ejemplo, en la década del 80 que aparecen personajes vivos, desde el presidente, Sarmiento y Mitre, etcétera, etcétera, que son todos personajes políticos, ellos mismos se sentían próceres y se ponían las estampillas, ¿no? Y me parece que en América pasa mucho eso, ¿no? Nosotros hablamos de que en Inglaterra la reina es representativa del Estado de alguna manera. Pero, por ejemplo, en muchos países de América, el presidente aparece como motivo central de las estampillas. Y esto nos está diciendo algo. Cosa que hoy en día no haríamos, por ejemplo. Nadie, en general, nadie se pone en una estampilla siendo presidente de un país, hoy en día. Pero en aquella época sí. Y eso representa algo. Es simbólico de un estado de cosas, ¿no? De pensamiento. Eso quería aportar, ¿no? De todas maneras, yo lo que quiero resaltar es que vos sacás esta idea, ¿no? De que sí, a través de la imagen se dice mucho acerca de lo que se piensa en esa época, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste, Miguel, y te agradezco mucho los comentarios. Sin embargo, hay una palabra con la que no puedo estar de acuerdo. Sí. La palabra nadie. No se vale hacer esa profecía. No falta que algún salvadoreño se ponga en la estampilla del Aquí, Salvador. Está bien, está bien. nuestra presidente ya se sacó en estampilla. Ah, Y de solo verdad. tiene año y medio de estar en funciones, sí. ¿Y de Me qué parece lado la como... de qué lado la pegan? Buena pregunta. Ah, bueno, bueno. Bueno, a ver, si eso ¿O pasa, invertida o de derecha? No sabemos. si eso pasa, simboliza algo, está significando algo desde el punto Sí, de claro. vista del pensamiento, ¿no? Claro. No, También y podría yo no darse la estaba final, pensando en donde hay pensamientos más radicales. Por ejemplo, claro, más allá de bondad o maldad que pueda haber en esto, el Che Guevara es un personaje dominante en la filatelia cubana, por claro. mucho. O Mao en China, claro, Pero son situaciones muy particulares que no es Bukele. claro. Mm, sí, sí, Nosotros aquí en Costa Rica, de pronto, siendo presidenta, la única que ha sido presidente mujer aquí, la señora Laura Chinchilla, está en una estampilla. Yo la mostré aquí el otro día, en la cual, cuando discutía el tema de las estampillas electorales. Y por supuesto, se estaba celebrando un fenómeno muy interesante que era el voto femenino. Y se estaba un poco llevando a un cierto grado superior la, la idea de que el voto femenino llevaba a la elección de las mujeres. claro. Eh, es decir, que eran derechos de, no solo de elegir, sino de ser electas. Mm. Jesús, Empieza a perdón. pasar, ¿verdad? Empieza a pasar. Jesús. Sí, voy a compartir una diapositiva. No, a ver.
Esta es una, esta es una diapositiva que corresponde, no sé si ven la parte de arriba, ¿Sí? está el sol naciente en el este. Ujú. El mapa yo lo he colocado en esta posición, fue una conferencia que di el 5 de agosto en la academia donde yo trabajo. Y el sol se mueve, por supuesto, teniendo como tope, digamos, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, con lo cual ese movimiento aparente del sol, dado la inclinación de la Tierra y en su giro anual, en su ciclo a través del sol, alrededor del sol, se va 27 grados hacia el norte a partir de la línea ecuatorial y 27 grados del sur. ¿Ok? Este es el solsticio en los Excelente solsticios. imagen, muy educativa. Gracias. Y está colocada en esta posición precisamente para poder explicar eso eh, en el aula de clase a los muchachos que tienen el sol y saben por dónde sale el sol y entonces ellos saben que se va hacia un extremo y hacia el otro. Eso quería compartir esta imagen que utilicé justo hace 20 días. ¿Ok? Eso era todo. Perfecto. Gracias. A ver, ¿cómo salgo yo de aquí ahora? Juan Claudio. Hola, hola, ¿qué tal? Tanto tiempo a todos. Muchas gracias, Luis Fernando. Mucho gusto, Juan No, Claudio. mucho gusto. Oye, no solamente, bueno, llegué un poquito tarde a tu charla, pero igual la alcancé a pescar. Muy interesante, muy entretenida. Dos comentarios, tomándome un poco de lo que dijo Miguel delante, Miguel, con respecto a los personajes. En el caso chileno es bien curioso porque los primeros sellos chilenos, por lo menos más de 50 años, el personaje que aparecía en todas las series era Colón. Y Colón nunca estuvo en Chile. Y es súper curioso porque la imagen de Colón aparece de todas formas posibles, con distintas formas de dibujado. Entonces un fenómeno bien divertido porque el escudo chileno empieza a aparecer más o menos a partir del año 1904, recién. Sí. Y no sé si ustedes se acuerdan que en uno de los show Antel que me tocó, en que yo participé, hablé precisamente del huemul en el escudo y el huemul más encima estaba mal dibujado porque lo dibujaron como un caballo. Y pasaron 90 años para corregirlo. Entonces el caso chileno es bien curioso, es súper curioso. Claro. Eso quería solamente decir, pero muy entretenida la charla porque en realidad los escudos son todo un cuento muy entretenido. Yo creo que uno podría hacer una colección estudiando los escudos de los distintos países con los sellos en general, porque se utiliza todo tipo de símbolos, animales, etcétera, paisaje. Muy entretenido. Muchas gracias, Luis Fernando. Gracias, Juan Claudio. Me aprovecho para complementar diciendo que en realidad, como lo expliqué al empezar, hay un cierto truco. El escudo era como una especie de excusa para presentar la teoría de la importancia de la metáfora en el diseño, porque hay otros, tal vez, diseños mucho más lindos para hablar de las metáforas, pero el escudo es una excusa aceptable. Y Gracias. felicidades a los chilenos por haber tenido tantos años a Colón. Me parece de lo más diplomático que he oído en mi vida. Sí, en todas sus formas. Sí. Gracias, Luis Fernando. Muchas gracias. Me gusta. Juan Pablo. Gracias Luis Fernando, chévere. A propósito de lo que decías del voto femenino, de las metáforas y lo que decía Miguel sobre que las estampillas expresan las ideas del momento, me acordé de estas estampillas del Ecuador. ¿De dónde está el compartir? Aquí. Son precisamente dos estampillas que incluyen el voto femenino. Esta es del año 44, después de una revolución en la que estuvo el Partido Comunista, los socialistas, y defendían el libre sufragio. Y la mujer que aparece aquí es una mujer estudiante, profesional,
una visión muy de izquierda de la mujer, ¿no es cierto? Y 15 años después hay otro sobre el voto femenino en el gobierno conservador de Camilo Ponce, y la mujer que vota es una madre, es absolutamente femenina. Entonces creo que esto algo que muestra y con claridad lo que decía el Miguel, ¿no? Si uno trata de hacer el mismo ejercicio y tratar de entender el pensamiento de los diseñadores, am, pareciera muy claro que hay valores de por medio. Lo de la universalidad del sufragio es por supuesto, muy patente en la primera estampilla, pero en la segunda es educación para el sufragio. Es la madre votando al tiempo que le enseña a los hijos lo que es ir a votar, el valor que tiene el voto. Me parece, a mí los dos diseños me Me suena gustan. bien, sí. Ujú. Los dos diseños me fascinan, los dos me parecen muy buenos. Juan Pablo, solo en ese primero, no mira, no veo la urna. ¿A dónde va el voto? Estás en mute. La urna no está, pero No están está, ok. en sufragio y están con la papeleta, sí. Fernando, ya corregí el escudo, ya no tiene los volcanes no están humeando. Gracias. Con relación a, bueno, una de tus primeras diapositivas, déjame compartir, me preguntaste que si este era el correcto. Bueno, ya te voy a mostrar. Sí, ya quitaron bueno, tú ya lo sabes, pero aquí están ya las nuevas. Estas van a salir dentro de poco con el perfil de Carlos como representación de Reino Unido. Yo pensé que era el que estaba en la imagen central. La verdad que se confunde mucho. Bueno, ahí está acá. Lo curioso que en esta misma emisión está viendo para un lado y para el otro, que generalmente el perfil solo está viendo para un lado, y en este está viendo aquí está viendo a la derecha y aquí está viendo a la izquierda. Me parece interesante. Gracias, Mauricio, pero qué terrible. Debieron haber pensado otra cosa. Bueno, Hay que resucitar a la madre, Mauricio, porque bueno. Sí, me parece que el motivo de la estampilla opaca demasiado el perfil del rey ahí, ¿no? Bueno, es como es es de un las espanto. nuevas. El Pero diseñador no estuvo muy no, pero hábil. le están apuntando a los niños, así que la van a querer comprar, supongo. Sí. Bueno, No. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Luis Fernando? hoy nos vamos a acostar temprano, Mauricio. Ok. Bueno, en este caso, nuevamente, Luis Fernando, felicidades por tu charla. Muchísimas gracias, Mauricio, a la orden de todos. Felicidades, Jaime. Y el día de mañana.